para los que se están conectando, ya casi iniciamos. Iniciamos 7 en punto, si Dios quiere. Estamos listos. Bueno, buenas noches para todos los que ya se están ahí conectando. Marco, gracias. Una Un gusto, bendición Alejandro. enorme estar Placer. aquí compartiendo con usted y con la audiencia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio Amén. hoy, ¿verdad? Y Gracias. este día tan bonito. Esperamos que les guste este inicio, este programa, este podcast, como ustedes lo quieran ver. Hoy tenemos un tema muy importante. Eh, Creo que a nivel de familia, ¿verdad? También, Sí, porque sí, de familia es importante. es bueno no solamente, Marco, tanto para la figura materna, sino también a veces nosotros, ¿verdad? Como figura paterna, pues tenemos algunas dudas y demás, y por desconocimiento de la ley, ¿verdad? Por Entonces, supuesto. aquí con ustedes nuevamente, el licenciado Marco Campos, mi nombre es Alejandro Jesús, un placer para todos ustedes, esperamos de verdad, como les dije, que les guste el programa, y no, Marco, iniciamos un tema muy bueno, muy bonito. Se las trae el tema. Sí, entonces, eh, inicio yo. Tengo una primera Sí, pregunta, sí. Bueno, Marco. nada más dame un segundo para, bueno, igual que vos, darle la bienvenida a todos los que nos están observando el día de hoy. Agradecerte a vos, Ale, por supuesto, la disposición con base en tu experiencia ya en estos temas de lives, ¿verdad? De podcast y demás, como quieras llamarlos. Eh, pues obviamente son temas importantes. Esto, el tema en asuntos de familia siempre son muy importantes, que la gente tenga información y conozca de primera mano cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones también, ¿verdad? Porque no es un tema solo de derechos, sino también que existen muchas obligaciones que vienen per se, ¿verdad? Dentro de lo que son alimentos tenemos también responsabilidades como alimentantes, pero también hay responsabilidades de la parte alimentada, ¿verdad? No solamente del obligado, sino de quien recibe los alimentos también. Entonces, pues bendito Dios que nos regala la oportunidad de estar hoy Amén. acá y que vos nos acompañes y darle las gracias a todas las personas que nos están viendo allá desde sus casas o desde sus trabajos, que se toman el ratito para escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Marco, nuevamente. Hacer un pequeño paréntesis también para los que están ahí conectados en el en vivo aquí por medio de la plataforma de Facebook. Pueden dejarnos su consulta, su pregunta, su duda, como usted lo Correcto. quiera llamar o lo quiera ver aquí en los comentarios. Y pues, primeramente, Dios, ¿verdad? Que nos dé el tiempo de pues evacuar la duda a la luz de la ley, ¿verdad? Que es lo más importante, porque ya nosotros también tenemos unas preguntas, pues que ya programadas, ¿verdad? Que la gente pues nos las hizo al WhatsApp, nos las hizo llegar, entonces, no, sin más preámbulo, Marco, comenzamos, ¿verdad? Dale, Tengo una primer pregunta, Marco. adelante, dale. Eh, Sabemos de que no todos los hombres o la figura paterna, Marco, ganan lo mismo, eso es lógico. Por supuesto. Pero ¿hay algún porcentaje, Marco, de ley? ¿Cómo se basa, digamos, en el tema de que cuánto me toca a mí, por ejemplo, el que gana 1 millón, el que gana 2 millones? ¿Cómo se basa la ley, Marco, en cuánto es lo que le toca asignar por medio de lo que ya está, digamos, estipulado, ¿verdad? Sí, esta es una pregunta, Alejandro, muy, muy interesante que todas las personas se las hacen, porque siempre, generalmente, cuando llega una persona y le consulta a uno, licenciado, mire, es que quiero iniciar un proceso de pensión alimentaria, ¿cuánto es el máximo, cuánto es el mínimo que puede cobrar de pensiones? En pensiones es todo un tema muy amplio porque no hay máximos ni mínimos, yo le digo a la gente. Lo que sí estableció la Sala Constitucional, ¿verdad? Y lo que viene estableciendo es los múltiples pronunciamientos que se han venido dando en los tribunales de familia, es que se puede igualmente, como se aplica para los embargos, hasta un porcentaje máximo del 40% del salario, pues en ese tanto por ciento también sería el monto o el porcentaje de un salario que podría ser objeto de una obligación alimentaria. O sea, para tener un ejemplo, si usted gana 100.000 colones, la cuota de esa pensión alimentaria podría llegar hasta los 40.000 colones. No necesariamente va a ser el 40%, pero es el máximo que se podría ir a exigir en una cuota alimentaria. El mínimo, si no tenemos mínimos establecidos, ¿verdad? Eso sí, no, la legislación no prevé mínimos. Ok, voy a hacer otro paréntesis dentro de esta misma pregunta. Marco, cuando me dices un máximo,
es que no propiamente entonces tiene que ser el 40%, eso ya me quedó muy claro. Ok, ¿qué aspectos o qué puntos, digámoslo así, pueden influenciar en que no llegue al 40%, Marco? Bueno, eso va a tener que ver mucho, Alejandro, necesariamente con las necesidades de los alimentados. ¿Cuántos son los alimentados? Si es uno, si son dos, si son tres, y cuáles son las necesidades y el estilo de vida, ¿verdad? Que tienen esos alimentados, porque eso tiene mucho que ver. Vos no puedes pretender, por ejemplo, que porque tuviste un hijo con un médico, con un ingeniero de la NASA, que es el ejemplo que yo pongo, ¿verdad? Siempre muy característico, ¿verdad? Que es gente que obviamente tiene salarios Sí, muy elevados, exorbitantes, ¿verdad? exorbitantes. Y vos no puedes pretender, digamos, si vos vivís en un lugar muy modesto, tus hijos asisten a escuelas públicas y nunca han tenido un estilo de vida, digamos, mediano, alto, vos no puedes pretender únicamente por un tema de una pensión hacerte o enriquecerte ilícitamente, digamos, por un tema de una cuota alimentaria, que es lo que a veces sucede también en estos temas, ¿verdad? Desafortunadamente. Sí, podríamos decir, hablando un poco a lo tico, licenciado Marco, como dicen, para todo hay gente. Me imagino que hay Por supuesto. personas, pues que tal vez suena un poco fuerte decirlo, pero se quieren lucrar, tal vez porque no es que es médico y demás, pero ya por ende también la ley pues es consciente de y pues dice, no, aquí hay que poner un porcentaje, un monto, un número. Por eso, pero también recuerda lo que te decía, también hay que ver un tema, porque también pasa el otro extremo, ¿vale? Que también hay padres que ganan muy bien, que son empresarios, que siempre tuvieron a su familia en un estatus de vida bueno, medio, alto, y después cuando se da un divorcio o una separación, por cualquiera que sea la razón, simplemente quieren olvidarse de que tienen una responsabilidad y una obligación con sus hijos y quieren pagar lo mínimo o lo menos posible, ya ni siquiera lo que daban cuando estaban en la relación, sino que incluso hasta menos. Y entonces ahí es donde sí tenemos un problema, porque recuerden que siempre hay un principio legal que existe en derecho que siempre van a ser más las necesidades que las posibilidades. Eso es una realidad y es una realidad absoluta que existe, que siempre van a ser mayores las posibilidades, las necesidades que las posibilidades. ¿Por qué? Porque hay que determinar, bueno, si el niño tiene alguna enfermedad, tiene algunas necesidades particulares de alimentarias, si tiene algunos temas de que padece la vista, hay que estarle cambiando los lentes cada 6 meses o cada año, si tienen algún padecimiento ya congénito, ¿verdad? De nacimiento, qué sé yo, que tienen problemas digestivos, problemas de crecimiento y qué sé yo, que ya necesitan atenciones especiales, pues todo esto va a incrementar, por supuesto, las necesidades que va a tener ese menor y todo esto va a tener que tomarlo un juez en cuenta a la hora del dictado de un fallo, ¿verdad? O en el momento que imponga una cuota alimentaria. Licenciado, pregunta, se ve de todo, ¿verdad? En esta vida. ¿Has topado en algún caso, eh, digámoslo así, que tal vez la parte de la madre solicita un monto, porque tú sabes que a veces dicen un monto y demás, y algún demandado ni siquiera ha apelado o ha dicho, no, yo sí puedo darle eso y tal vez da un poco más de lo que por ende le tocaría? Sí, pues también ha pasado, ¿verdad? De todo sucede. Ha sucedido también donde la corte le impone a un padre de familia, por ejemplo, una cuota de 100.000 colones, para poner un ejemplo, para un niño de 7 años. Pero el papá es consciente que el niño tiene necesidades superiores a eso, que aunque fue obligado por medio de una resolución judicial a pagar una cuota X, de él puede decidir si quisiera y tuviese a conciencia, ¿verdad? El conocimiento que su hijo tiene necesidades mayores a eso o más esenciales que no cubren con ese monto, y entonces puede voluntariamente agregar un monto adicional, ¿verdad? Que podría pagarlo sin ningún problema. Ok, entonces en resumen a esta pregunta, el porcentaje es de un 40% máximo. Máximo Puede del bajar salario neto, el neto. del neto, no del bruto, porque no podemos tomar en cuenta el salario bruto, porque ahí tienen que hacerse en todas las rebajas de cargas sociales, todo lo que son seguros, pólizas y demás rebajos que tenga el empleado con base a las obligaciones, a las cargas sociales, ¿verdad? Se toma entonces el salario neto. Ok. Bueno, voy a la segunda pregunta. Licenciado, ¿cuál es el monto mínimo ahorita? Digamos ya lo mínimo que está de pensión alimenticia. Mira, es muy complicado poder decir que hay un monto mínimo, porque como te vengo diciendo, o sea,
La ley no estipula mínimos ni tampoco máximos en el rango que te decía. Sí dice que puede ser una obligación máxima de hasta el 40% de ley porque por dicha y gracias a Dios la Sala Constitucional y los tribunales de familia lograron entender de que los obligados alimentarios, que también en mi caso, porque yo también pago alimentos, tenemos que vivir, tenemos que subsistir, porque también tenemos una vida después de una relación X que tuviste y la vida continúa. Pero no tenés que dejar de proteger tampoco las obligaciones y las responsabilidades que tenemos con nuestros hijos, pero sí también tenemos derecho a continuar con nuestra vida adelante. Entonces, obviamente, si se nos ponía una cuota alimentaria que fuera del 50, del 60 y hasta el 70% del salario que percibe un padre de familia, que lo vi en casos antes de que se dieran estas modificaciones a la ley, era complicadísimo porque prácticamente estas personas no podían continuar con su vida normal, ¿verdad? Era imposible prácticamente. Ok, voy vamos a ver, a sobrellevar la pregunta con un poquito más, como dicen, de contenido. Hablemos de un emprendedor, para, como dicen, ir un poco más directo. Qué sé yo, que diga, mira, es que yo, no sé, vendo aguacates. Ajá. Y lo van y lo someten a un procedimiento de pensión alimenticia, la madre de esos hijos y demás. A ese punto voy, ¿cómo se trabaja, cómo se estructura por parte, digamos, de lo que es la parte del Código Procesal de Familia y demás? ¿Cómo se trabaja esa parte para buscar un monto ahí? Ok, bueno, qué buena pregunta, Ale, porque ahora gracias a Dios que se implementó en el nuevo Código Procesal de Familia, que entró en vigencia desde octubre del año anterior, que viene toda la fase probatoria, es prácticamente como un proceso civil y un proceso penal, o sea, se admite todo tipo de prueba documental, testimonial, declaración de parte, confesional, que antes había ciertas limitaciones, incluso ahora es más sencillo recabar más prueba que antes, entonces se volvió un poco mejor, en ese sentido sí mejoró el procedimiento para poder tener mayor carga probatoria y ya sea a favor del obligado o en perjuicio del obligado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde entra este tema del emprendedor que no tiene un salario destinado? Porque creo que la pregunta tuya iba como en esa línea. Cuando las personas tienen un salario determinado es muy sencillo. Si usted dice que usted es constructor, operario, que es jardinero, que es dependiente de cocina, pues todo esto la ley lo que establece ya son los salarios mínimos de ley que tiene el Ministerio de Trabajo. Entonces ese es el salario que se te va a tomar en cuenta. Usted dice que es constructor, el salario mínimo de ley es X y en base a ese es el porcentaje y de base a eso es el monto a trabajar y es el monto con el que se va a utilizar para efectos, aunque usted no tenga una planilla como tal. Usted puede decir que yo soy trabajador independiente, soy emprendedor, pero tengo una soda. Entonces, bueno, ¿cuánto gana un cocinero? Entonces ahí es donde le van a aplicar esa tabla que ya está establecida por medio del Código de Trabajo, ¿verdad? Perdón, del Ministerio de Trabajo. Entonces, ahora bien, desde el otro punto de vista que usted me decía como un emprendedor, ¿cómo hacemos? Bueno, podemos solicitar estados de cuenta bancarios, si es que trabajan con estados de cuenta, porque aunque sí sea simple lo que reciben, eso entra a la cuenta y se va reflejado en un estado de cuenta. Entonces ahí es donde está el tema. Se puede pedir estados de cuenta, puede pedir constancias salariales, puede pedir cualquier tipo de documentación de esta naturaleza que usted pueda hacer llegar al proceso para poder colaborar en la carga probatoria y así poder lograr que su cuota alimentaria sea ajustada a sus posibilidades reales, ¿verdad? Y no a criterio meramente del testimonio que alguien diga y que se vicie de alguna manera el buen criterio del juez porque no tenemos suficiente evidencia para decir a ciencia cierta cuál es el ingreso real que usted tiene. Y ahí es donde yo le digo a la gente, a veces tienen que tener cuidado también porque dicen, no, es que yo voy a demostrar que yo tengo todos estos gastos. Y vea qué interesante, o sea, usted va a demostrar que tiene X o Y cantidad de gastos, sean, hablemos, usted me dice, yo gano 1.000.000 de colones neto, para poner un ejemplo, pero resulta que yo tengo gastos por 900.000 pesos, entonces a mí nada más lo que me quedan son 100.000. Vean qué torta, porque entonces el juez ¿qué va a analizar? No, si usted tiene suficiente capacidad económica para tener gastos hasta por 900.000 pesos, pues puede tener capacidad económica entonces para pagar gastos de una cuota alimentaria de hasta 300.000 o 400.000, que sería de acuerdo a su posibilidad salarial, que es de 1.000.000 de colones su salario. ¿Me explico? Entonces ahí es donde es jodido, porque si usted muestra que tiene muchos gastos, quiere decir que tiene mucho poder adquisitivo. Ajá. Entonces, si tiene mucho poder adquisitivo, entonces recuerden que esa es otra pregunta que teníamos por ahí pendientes. Recuerden que también la cuota alimentaria es una obligación que está sobre cualquier otra obligación, Alejandro. Que fue la pregunta que nos enviaron por WhatsApp. Ajá, nos decían, ¿qué sucede
que fue la pregunta que nos hicieron. ¿Qué sucede cuando, cuando una persona tiene créditos bancarios o hipotecarios o prendarios? Hipotecarios son propiedades y prendarios son vehículos. Mire, al juez de familia, se los digo así, en buen castellano y perdón, no le va a importar si a usted le quitan su carro, a la juez de familia no le va a importar si a usted le quitan su casa. Su deuda prioritaria va a ser la obligación alimentaria. Eso está sobre cualquier otra obligación. A usted le van a rebajar, si tienen que rebajarle de su salario 40%, máximo ese 40%, así le tenga que dejar usted de ver cómo hace para pagar su casa, cómo hace para pagar su carro, tiene que venderlo a ver qué hace. Pero si usted tiene la capacidad económica para tener una deuda hipotecaria y si tras de todo adquirió esas obligaciones posteriores a la separación, o cuando ya dejó de vivir con sus hijos, o después de que tuvo sus hijos, entonces pues, ¿qué es lo que le va a decir a usted? Bueno, es que usted ya sabía antes de esto que usted tenía un hijo y que obviamente usted tenía esa responsabilidad y la va a tener desde los 0 años y hasta los 25 años de estudia, ¿verdad? Entonces, ahí está el asunto, ¿verdad? Ok, podríamos decirlo así entonces, Marco, digamos, no importa si una persona tiene pues muchos embargos y demás, en el momento en que pues se aplica un proceso de pensión alimenticia y por ende pues digámoslo así sale de que pues sí tiene que empezar a pagar eso, lo primero que se va a deducir es la pensión alimenticia. Correcto. Después de ahí lo que le quede de salario verá como los bancos y todo eso ya ellos se repartirán la carga, el porcentaje de ley que hay para embargos y demás, ¿verdad? Que ya está establecido, que ya es un tema ajeno a lo que es cuota alimentaria, pero en eso sí tenemos. De hecho, por aquí veo que nos hace una pregunta, sí, Charlie Araya Ajá. dice, saludos, Charlie, gracias por la pregunta, Charlie, un gusto. Dice así, si yo tengo una empresa en una sociedad anónima, ¿es embargable para pensiones alimentarias, licenciado Marco? Qué buena pregunta, Marco. No. A ver, recuerden que las obligaciones alimentarias son personales. O sea, el obligado alimentario es el progenitor, o eventualmente podría ser, ya es un tema que podemos dejar para después en otro programa, quiénes podrían ser otros obligados alimentarios. Los padres con sus hijos, los hijos con sus padres, e incluso los abuelos para sus nietos, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, es un tema que también que se las trae, que luego tenemos para otro programita. Pero es una obligación personal. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Que a mí no me pueden venir a embargar una propiedad que está a nombre de una sociedad anónima porque yo quedé viendo cuotas, digamos alimentarias, que en ese momento no me aplicaron, nada más me firmaron que se llama, firman para conservar los derechos, pero no era con apremio corporal, únicamente usted conserva los derechos de poder cobrarla en el futuro, en la vía civil, ¿verdad? Ya eso se convierte entonces en una obligación civil, pero esa obligación civil es ejecutable únicamente a título personal, no a título de la empresa que usted tenga, porque si usted tiene su carro, tiene su propiedad a nombre de una empresa, quien debe es usted en lo personal, no es la empresa, ¿verdad? Ok, dice Charlie aquí, como que va en la misma línea, dice, y si tengo alguna propiedad a mi nombre, ¿es embargable? Sí, ya ahí si estamos hablando, como le digo, si estamos hablando, si lo que le logro entender a Luis Carlos, ¿verdad? Que es Luis Carlos Araya, mi amigo de la Cruz Roja, por cierto, Luis Carlos, saludos. Si lo que le logro entender es que más bien es porque la obligación, recuerden, si es esto, que estamos hablando de cuotas que quedaron, que se firmaron únicamente para conservar derechos, como les digo. Porque, a ver, las señoras pueden firmar de dos maneras, para obligar valga la redundancia, al obligado alimentario a pagar, existe el apremio corporal, o existe únicamente que usted firma para conservar derecho. ¿Qué es conservar el derecho? Que usted tiene la posibilidad de cobrar eso en la vía civil posteriormente, no en este momento, pero posteriormente puede hacerlo. Entonces ya se convierte en una obligación civil y como le digo, ya sería una deuda como la del banco, como la de otros entes financieros que usted tiene que liquidar en la vía civil, tiene que hacer un proceso de cobro ejecutivo, presentarlo y si tiene que embargar va a poder agarrar. Y si no hay nada a nombre de la persona, a título personal, no puede. Entonces, a ver, si la propiedad usted la tiene a título personal y la obligación alimentaria es de en esa naturaleza, sí se le puede embargar. Por supuesto que sí. No hay quite. No hay quite. Otra pregunta por aquí, Marco, dice, si yo no pudiera pagar una pensión, ¿podrían cobrarle a mis padres? Sí, claro. Claro que sí podrían cobrarle. Saludos ahí a Kevin Baeza, buen amigo barbero también, colega tuyo. Sí, buen amigo, saludos a Kevin. Sí pueden entonces cobrar a los padres. Sí pueden cobrar a los padres, eso es lo que te decía, es que ese es un tema que está buenísimo para otro podcast en otro momento. Porque... pero vamos a darle una pincelada. Una pincelada.
Si se logra demostrar que el progenitor tiene alguna incapacidad permanente o algún tema de estos, o se fue del país o alguna situación X que se le pueda demostrar al tribunal o al juzgado, en este caso el juzgado de pensiones, puede obligarse eventualmente incluso a los abuelos a pagar pensión alimentaria. Hasta los abuelos. Hasta los abuelos, pagar pensión alimentaria. Ah, sí, bueno. sí es posible, sí es factible. Es tedioso, es un proceso, hay que saber hacerlo. Ya lo que yo le digo a la gente es que siempre busquen especialistas en materia de familia. Yo, bendito Dios, tengo especialidad en familia, en penal y en derecho administrativo. Tengo 3 áreas de trabajo con especialidad. Entonces uno puede trabajar en esas áreas. Cuando usted tiene un problema, yo le pongo a la gente este ejemplo, cuando usted tiene un problema en el cerebro, usted no va y consulta a un médico general, usted consulta a un neurólogo, porque es el que está especializado en problemas del cerebro. Entonces lo mismo en temas de derecho, ¿verdad? Si usted tiene un tema de familia, pues busque un especialista en familia. Si tiene un problema en derecho penal, busque un especialista en derecho penal. Pero no busque, como decimos generalmente, un colega que sea abogado genérico, por decirlo de alguna manera, porque no tiene una especialidad como tal. Te puede evacuar algunas consultas, pero no tiene especialización en una área específica. Ok, de acuerdo. Marco, tengo otra pregunta aquí, dice Olgis Walls. Dice, si a raíz de una incapacidad no está recibiendo salario, ¿cómo hago para que me deposite? Le tengo deducción salarial. Es que ahí va, es lo que estamos hablando. La obligación que está sobre toda obligación es la cuota alimentaria. Si tiene deducción salarial, deberían de hacer la deducción del salario. Sí, porque es que dice, vamos a ver, es que dice que si a raíz de una incapacidad no está recibiendo salario, pues se supone que si está incapacitado. Es que si está incapacitado va a recibir un porcentaje. Va a recibir, tal vez no el 100%. No el 100% del salario, pero va a recibir un porcentaje. O sea, no existe una incapacidad que reciba el 0% del salario. O sea, para mí sería nuevo. Se estarían violando sus derechos laborales, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido. Entonces, el hecho de que esté incapacitado no es una justificación para que no le realicen el rebajo de la planilla. Que tal vez no le puedan rebajar el monto completo por los porcentajes de ley, porque también tiene que subsistir las personas y cubrir sus necesidades básicas, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, es lo que tal vez podría aplicarse ahí, que tal vez se le haga alguna gestión ante el juzgado para que el juzgado realice un rebajo adecuado por ese tiempo, por ese plazo que tiene la incapacidad. Y también ahí sería un tema donde yo sí invito, y lo he dicho siempre, a las partes que son las demandantes, ¿verdad? Ya sea porque a veces hablamos de señoras, pero hoy día no es tanto señoras, hoy día es señoras y señores, ¿verdad? Por eso hablamos de la parte actora, que es la que solicita los alimentos, y la parte obligada, que es la que los paga. Siempre es importante tratar de mantener esa comunicación clara, porque en algún momento dado, cuando suceden este tipo de situaciones particularmente, imagínese usted qué fregado, Alejandro, que te firmen el apremio corporal y usted estando incapacitado. Sí. Yo he visto casos donde ha estado gente en el hospital con un accidente y llega la policía ahí con la orden, en la apremio, y atiendan en las heridas y aquí vamos para el calabozo. O sea, es jodidísimo. Lo importante también de la comunicación, entonces, y el acuerdo. Es importante buscar siempre, yo siempre le digo a las personas, es más barato conciliar, es más barato construir convenios y acuerdos y es más beneficioso para todas las partes. ¿Por qué? Porque es mejor que nosotros dos, como progenitores que sabemos las necesidades reales de los hijos y las posibilidades reales de nosotros, los obligados, entonces es más fácil construir nosotros un convenio en base a esa realidad que tenemos y que conocemos las partes, que dejárselo a un tercero que es el juez, que no nos conoce, que no sabe la realidad, que no conoce los trasfondos, que no sabe las posibilidades reales y las necesidades reales que tienen nuestros hijos. Entonces siempre, yo soy uno que yo trato siempre, en el 100% de los casos que yo doy, de construir una conciliación o un convenio, porque es más beneficioso para las partes. Aparte, que les sale más barato a nivel de honorarios, porque si el proceso termina en una conciliación, no tenemos que ir a un proceso ya a la otra etapa, que sería para recibir la prueba y hacer la audiencia que correspondería. Ahorraría tiempo, dinero y un montón de cosas. Tiempo, dinero y lo más importante, Alejandro, salud, porque es un desgaste emocional y psicológico que llevan las personas. No, y ambas partes. Es un desgaste. Una persona esperando y el otro, sí. Una persona esperando. Bueno, aunque vos sabes que van a imponer la cuota alimentaria es inmediata. Por mientras. Es una que se va a imponer, ahora es por sentencia anticipada. Antes se hablaba de cuota provisional, no. Provisional, ahora se hace una sentencia anticipada, que eso es parte de lo que les puedo comentar ahorita, cómo es que funciona el proceso nuevo, ¿verdad? Ok, Marcos, bueno,
Saludos para Pilar Sol, dice, salud desde Cóbano, excelente tema. Tengo otra Saludos, pregunta saludos. aquí de Rita Solís. Por cierto, Rita deja un comentario muy positivo, muy recomendado, licenciado Marcos. Sí, Dice muchas gracias, Rita, Rita. ¿se puede pedir un aumento de la pensión alimenticia si cambian las necesidades del hijo o los ingresos del padre? Por supuesto, claro. Claro, ¿cuáles son los cambios de circunstancias? Sencillísimos. No gasta lo mismo un niño de escuela que un adolescente en el colegio. No gasta lo mismo un adolescente en el colegio que un muchacho universitario. O sea, ya ahí variaron. Y si todavía el papá, digamos, era peón agrícola y por bendición de Dios se dedicó a estudiar y a trabajar y se logró hacer una empresa y ya se volvió empresario y ya ahora tiene camiones y vende productos y sus ingresos aumentaron exponencialmente, pues también las necesidades de los alimentantes, de los alimentados, como le decía anteriormente, siempre van a ser más las necesidades que las posibilidades. O sea, los niños siempre van a necesitar. No quiere decir que ya per se tenemos la obligación de estar yendo a joder y pidiendo aumentos Correcto. cada 6 meses o cada 3 meses. Pues tampoco se trata de eso, tampoco se trata de cómo se aplica en muchos casos, tanto hombres como mujeres que utilizan estos temas como venganza contra su expareja, ¿verdad? Porque también pasa. Y recordemos algo, una cuota alimentaria no es una venganza en contra de nadie, es un derecho que tiene su hijo a recibir alimentos de parte de su padre o su madre, y es una obligación de aquella madre o de aquel padre que decidió dejar a cargo de su madre o su padre los menores, ¿verdad? En ese momento, por medio de una decisión, digamos que bien analizada y con cabeza fría, ¿verdad? Que decidió irse y dejar a esos menores en Correcto. custodia de su madre o de su padre, ¿verdad? Porque ahora es muy común también que queden los menores en custodia del padre, ¿verdad? Ya eso no es tanto Y que de las madres, qué ¿verdad? bueno y qué bonito va a quedar colgada esta otra pregunta de Marcela Espinosa. Dice, ¿se puede pedir pensión a una madre que posee cero responsabilidad económica y el menor vive con el padre desde los 4 años de edad? Puede ser hasta retroactivo. Sí, a ver, recuerden que el Código de Familia establece claramente quiénes son los obligados a dar alimentos. Los padres, o sea, padre o madre, en favor de sus hijos. Esos son los primeros. Entonces, y con más razón, o sea, si yo soy el padre, ¿verdad? Y el menor ha vivido conmigo desde los 4 años y la madre no ha colaborado desde ese tiempo, pues es una obligación también de la madre y no solo del padre, ¿verdad? Colaborar con los alimentos. Eso es importantísimo también eh, para ambos progenitores saber y tener conciencia de que están obligados, sea el padre o sea la madre. Y sí se puede hacer incluso un cobro si yo logro demostrar que la madre de alguna manera ha sido irresponsable o ha sido negligente con la colaboración y se la ha pedido. Y ahí, como les decía ahora, que ahora hay mucha carga probatoria, con mensajes de WhatsApp, con correos electrónicos, que yo le he solicitado la ayuda de manera voluntaria, tranquila, respetuosa, y que la madre ha sido o el padre ha sido omiso en ayudar. Incluso podríamos solicitar que se le aplique el cobro retroactivo hasta los últimos 12 meses, dice la normativa. Ok, excelente. Marco, una pregunta que me llega aquí al WhatsApp de mi amigo Adelante. Luigi de San José. Saludos a Luigi. Saludos, Luigi. Dice, Muchas gracias por estar en esta transmisión, muy amable. dice, ¿puede una madre en un régimen de visitas abierto no permitir que yo pueda salir un día solo con un niño? No, no puede, porque es abierto. No es el tema que nos ocupa hoy, pero no podría, porque si ustedes tienen una resolución judicial por medio de la cual se estableció ese régimen de interrelación familiar, ¿verdad? Que sea de manera abierta. Obviamente, me imagino que está claro que abierto va a ser siempre mientras que no interfiera con los estudios del menor o la salud. Ok, Entonces, podría ser, si es abierto, es abierto. Si ella en algún momento le impidiera, ya este señor lo que puede hacer es claramente llamar a la fuerza pública, levantar un acta y con esa acta presentarse ante la fiscalía, ¿verdad? De la más cercana al lugar donde ocurrieron los hechos, ¿verdad? Para que plantee, ya en este caso sería, si eso tiene una sentencia, porque esto hay que aclararlo también, como le digo, no es tema de pensiones, pero lo vamos a aclararla agradeciéndole a Luigi, porque es un tema que se las trae también. claro. Un régimen de interrelación familiar, asegúrense, señores y señoras, de que la persona que va a quedar con ese régimen esté notificada de manera personal por parte del despacho con la sentencia firme. O sea, cuando salió la Ok, sentencia, que se le notifique de forma personal o que el juez diga en el momento que se hace la resolución que queda notificada en ese momento. ¿Por qué? Porque la desobediencia, que es el delito penal
que configura este tema, ¿verdad? Que es cuando se le obliga a alguien por medio de una sentencia judicial a obedecer un mandato, ¿verdad? Que en este caso sería respetar ese convenio que hay de régimen de interrelación familiar, tiene que estar notificado de manera personal, porque si no, no existe el tipo penal, no configura el delito. Ok. Entonces, le van a decir que se le rechaza porque no había sido notificado. Entonces, asegúrense siempre de estar notificado. Si está notificado, pueden poner la denuncia por desobediencia o desacato, ¿verdad? En este caso se llama desacato, ¿verdad? Una resolución judicial y que se le procese penalmente por esa Bueno, falta. ok, pone la denuncia y se abre un proceso Un proceso penal, ya sería carácter penal. penal. Así que ahí hay Ok. penas privativas de libertad desde 1 a 3 años. Ok, ahora que vamos en esa línea, licenciado, tengo otra pregunta también por ahí que pues, la gente se hace mucho. Eh, una vez, digámoslo así, que una parte, en este caso demandada, porque como decía usted, puede ser también una madre que tenga pensión. Ok, cuando es detenido, cuando ya está en manos de las autoridades, digamos, por no pago y demás, eh, ¿cuánto es el tiempo ahorita, licenciado Marcos, que la persona pues purga en la cárcel y sale ya y vuelve a empezar en cero? Es que ahora eso varió también con el nuevo Código Procesal de Familia, como les decía, varió. Una primera vez va a ir 2 meses. Ok, una primera Una vez. primera vez va a ir 2 meses y sale. Una segunda vez va a ir 4 meses y sale. Y una tercera vez va a ir 6 meses y sale. Ahora, ¿qué es la única variante que hubo con el nuevo Código Procesal de Familia? Que ahora se estaba en el papel, por lo menos, y yo le hago así, perdón, porque es un poco antiprofesional, pero lo digo entre comillas, se estableció que se iba a hacer un fondo, ¿verdad? Para obligados alimentarios, de que se supone que cuando no tenemos la posibilidad o no hay, pero no hay trabajo en este momento o por alguna razón estoy pasando una enfermedad, como lo decía la señora, o alguna otra circunstancia que me impida generar ingresos, se supone que ofreciendo alguna garantía de un vehículo, una garantía real, un vehículo, en este caso una prenda, una garantía prendaria o una garantía hipotecaria, el obligado alimentante, el alimentario puede solicitar el despacho que le preste el Estado un monto de dinero para pagar las cuotas que están atrasadas. Ok. Y eso se lo van rebajando mensualmente posteriormente. En el papel es muy lindo, pero resulta que no hay un fondo. Ok, ¿De no hay un dónde agarra el fondo. Estado la ¿De plata? dónde agarra el Estado? No hay. Entonces, como le digo, no quisieron quitar el tema de prisión, ¿verdad? Porque se creó este, esta posibilidad, pero no hay plata. Entonces, desafortunadamente, seguimos en el mismo rango de que tenemos más posibilidades de ir a prisión los que debemos pensión que los asesinos, ¿verdad? En este país. Sí, eso es lo que yo lo Pero así es como comentaba. funciona, ¿eh? Que los Sí, asaltantes, correcto. que los sicarios y que todos estos tenemos más posibilidades de ir nosotros a prisión de manera más expedita los que debemos pensión que los asesinos y los sicarios. Sí, y no, y qué bonito hablarlo así uno, ¿verdad, Marco? Meterse uno dentro del saco para que la gente tampoco esté diciendo, no, es que ellos seguro, no, claro, No, todos claro, tenemos yo nuestro, pago pensión alimentaria, yo tengo 2 hijos y tengo ya, el mayor tiene 16 años y mi hija menor tiene 13 años. Yo pago pensión desde hace 11 años ya. Entonces, a mí me han firmado la premio también, no crean, a mí también me han firmado la premio. Sí, haciendo un paréntesis, licenciado Marcos, en eso que me estaba mencionando, eh, qué vacilón, ¿verdad? Porque ayer, cuando conversaba con una persona, que de hecho me dejaba unas preguntas ayer personal, y salía el tema de eso, le digo yo, mira, hoy es 31 de julio, Uh -huh. hoy no pagamos y mañana vamos presos si no firman. Y el que lava dinero, el narcotraficante, el sicario, el violador, Nada más dice que tiene ¿cuánto? domicilio fijo, que tiene arraigo, está Y tiene muchos unas beneficios. 2, 3 horas, digamos, póngale 6 horas mientras se lleva a cabo la audiencia, la audiencia de medidas, y de ahí sale, como si nada, sin pagar un 5, ojo, y sin pagar ni un centavo, ¿eh? Sí. Porque nosotros los que debemos pensión, si logramos tener el dinero para pagar por lo que está firmado la premio, salimos. Y si no, nos pasan a la reforma con todos los cacos, ¿verdad? Porque está eso, no es que dicen que hay un ámbito ahí, pero al final usted va revuelto con todo el mundo. Y ahora que dijo eso, licenciado Marco, abro un paréntesis. Uh -huh. Es verdad que ahora, en cualquier parte del país que te detengan, todo el mundo va para reforma a la juela. Correcto.
Ya no es, por ejemplo, los que agarran en Punta Arenas, No, ahí no, en Punta Arenas, no no. para arriba de una vez. Tiene, o sea, ¿sobre qué hacen eso? ¿O por qué salió eso así? Eh, Pucha, es que vieras No justificaron, digamos. mira, el tema, Alejandro, es que es muy sencillo cuando usted nada más es como, perdón, y esto lo hago con el debido respeto, ¿verdad? Lo que pasa es que ya sería una crítica muy personal. Ustedes saben, como se dice en la jerga popular, que el papel aguanta lo que le pongan, ¿verdad? Entonces es muy fácil usted llega y poner en el documento porque usted agarra este código procesal de familia y usted dice, lo que anunciaron con bombos y platillos es que la gente ya no va a tener que pagar abogados para divorciarse, ni para procesos de pensión, ni para procesos de interrelación familiar, ni para impugnaciones de paternidad, ni para entonces para quitarnos el trabajo de los abogados, porque eso fue lo que estaban tratando de hacer al final. Pero qué curioso, resulta que en la práctica al final el nuevo código procesal de familia resultó más tedioso por el tema de la oralidad, de cómo hay una persona que no conoce derecho, que no sabe derecho, a defenderse y hablar. Y en qué momento puede hablar y en qué momento no. O qué le va a preguntar a un testigo. O qué le va a preguntar a la parte obligada. Sí. O sea, o qué pruebas va a ofrecer. Porque vean qué vacilón. La parte solicitante tiene asistencia de la defensa pública. Porque el Estado lo obliga. Okay. En este caso, ahí sí lo digo, es un tema de género. Las señoras. Pero vaya usted como hombre a solicitar un defensor público para que le haga un trámite de pensión alimentaria, le No haga lo lo que hay. le va a pasar. No, sí lo hay, pero te van a hacer caras, te van a Exactamente. O criticar, te sea, van a se decir un vuelve montón de más cosas, tedioso. es más tedioso, ¿verdad? Y si fuera, entonces, independientemente sea hombre o mujer, desde el otro lado, cuando ya usted ya está demandado, usted sí tiene que contratar a un profesional o ir solo y jugársela a lo que pase, ¿verdad? Yo le digo a la gente y se les voy a dar este consejo siempre y no es porque le den trabajo a uno, independientemente del profesional que usted quiera buscar. Nunca vaya a una audiencia de alimentos solo. Si usted va a una audiencia de alimentos solos, como decía mi papá en vida, se lo ponchan. Sí, Se lo sí, ponchan. es un poco un Es muy tema tedioso. complicado. Eh, Licenciado Marco, tengo otra pregunta. Creo que mucha gente también desconoce esta parte. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto es las cuotas, verdad, que hay que pues cancelar adelantadas si quiero salir del país teniendo una pensión alimenticia? Bueno, la única dos maneras que usted puede optar para poder salir del país teniendo cuota alimentaria es una, que usted le pida el favor a la parte actora, ¿verdad? De que le firme la autorización para salir del país, que lo quiera hacer de buena fe, lo cual no sucede muy No es habitualmente, muy ¿verdad? No común es muy común. esa opción. Y la otra es depositando 14 cuotas de la cuota alimentaria, que esto quiere decir que son las 12 cuotas ordinarias, ¿verdad? De alimentos de enero a diciembre de cada año, más la cuota por aguinaldo, más la cuota por el salario escolar. Entonces serían 14 cuotas en total. O sea que si usted paga 100.000 colones por mes, usted va a tener que depositar 1.400.000 colones. Y si paga más, de hagan la matemática, ¿verdad? Ok. Deposito eso. Eso es como para ellos una garantía en caso de que la persona no vuelva al país. Esto se hace por medio de una solicitud que se le hace al despacho, la autorización de salida del país por escrito. Es una gestión que se puede presentar por medio de un profesional o incluso si quiere hacerlo de manera personal en el despacho lo puede hacer. No lo recomiendo, pero bueno, lo pueden hacer. Una vez que le autoriza el despacho, le va a dar un número de cuenta, que es el número de expediente, para que usted deposite la cantidad de cuotas. Las deposita. Cuando usted regresa del viaje, tiene dos opciones. O le dice al despacho igual que siga rebajándose mensualmente esas cuotas hasta que se venza el monto, ¿verdad? Las 14 cuotas. O la otra es solicitar la devolución, que era únicamente para efectos de la salida del país. Ah, ok. Entonces la persona viene y creo que lo hablamos antes detrás de cámaras. Puede pues, decir, o tal vez puede ser cierto, que hizo un préstamo y demás para. Correcto, Entonces que puede necesita justificar. devolverlo. Puede justificarlo, decir que solicita la salida y que la está haciendo mediante un préstamo para poder hacerlo, porque necesita salir por un tema de ya sea laboral o incluso, qué sé yo, si sea que se casó, que mucha gente lo hace, que se casó y va a salir de luna de miel y estas carajadas, ¿verdad? Sucede, entonces pueden hacerlo. Ok, pero sí es de parte del juzgado, digamos, obligatorio devolverte ese dinero.
Sí, porque usted lo está diciendo, usted está únicamente depositando ese dinero a sabiendas del despacho, que usted lo está haciendo con la única finalidad de poder optar por la salida del país y que es bajo esos términos. Y que ya la ley prevé que cuando es por esos términos usted tiene la opción de depositarlo y solicitar la devolución una vez que regrese al país. Ah, ok, entonces digamos, pues no hay problema, digamos, en pérdida. O No, no, sea, no, no hay pérdida en eso. Simplemente, como le digo, es tener claro de que puede ser la solicitud. Aquí estoy viendo más bien otra consulta que nos hace Pilar. Dice Pilar que si existe cuota alimentaria mínima. Como lo decía al inicio, casi iniciando la transmisión, el tema de los mínimos es muy fregado porque la cuota alimentaria no tenemos mínimos como tales ni máximos como tales. Lo que sí se estableció por medio de los tribunales de familia es que el máximo que se puede eh, rebajar por concepto de cuota alimentaria, al igual que en embargos, es el 40% de un salario. Sin embargo, eso no quiere decir que usted le van a condenar siempre a pagar el 40% como cuota alimentaria. O sea, no hay ni máximo ni mínimo. Eso va a depender de lo que usted documentalmente o testimonialmente con pruebas demuestre que son las posibilidades y las necesidades que hay dentro de esa obligación. Pero digamos, una cuota mínima no podría decirle porque va a ser también, Pilar, hay que tomar en cuenta, como le decía Alejandro al principio y le decía a los demás personas que nos están viendo, hay que tomar en cuenta las posibilidades que tenga el obligado. Por ejemplo, si tiene el salario mínimo de ley, que anda rondando los 400.000 colones, por ahí, entonces, ¿cuál es el 40% de eso? Estamos hablando que serían 160.000 colones, el 40%. correcto. Entonces, no podría usted optar por una cuota alimentaria de una persona que gane 400.000 pesos, decirle que usted va a tener un monto de pensión de 40.000 colones. O sea, ya eso se daba antes. Ahora, como te digo, como ahora se aplican los mínimos de ley por cada trabajo, entonces ahora ya la gente no puede decir, es que yo no tengo un salario fijo porque yo no tengo una profesión como tal. Y entonces, ¿cómo subsiste, verdad? Correcto. Es muy complicado. Dice por aquí nuestro amigo Luigi, ya ahora ya se conectó aquí en vivo. Ujú. Dice Luigi, Marco, ¿hay un seguro que se paga en el INSS para esos casos de salida del país? Entiendo que existe ahora una modalidad que tiene el INSS para esto. Incluso entiendo también, según entendía hace poco, por ahí escuché que existía otra manera también de que un seguro para estos casos cuando usted se queda sin trabajo o se enfermó. Entonces queda un seguro que el INSS cubre la cuota alimentaria por 1, por 2 o por 3 meses incluso. Ok, excelente. Licenciado, tengo una pregunta antes que se me olvide, porque, bueno, gracias a Dios salieron bastantes Sí, sí, preguntas, estaba entonces ha movido. estado movido. Hablemos, vamos a la parte, digamos, demandada, digámoslo así. Ujú. ¿Qué beneficios tiene la persona o qué beneficios hay ahorita de ley cuando se queda sin trabajo? Bueno, hay solo o sea, la ley permite únicamente hacer dos gestiones. Una es una solicitud de pago en tractos de alguna cuota que esté atrasada, o ahora, como te decía, la nueva modalidad de esta, o una autorización para buscar trabajo, que te la van a dar por 1, por 2 o por 3 meses, dependiendo, por 2 meses, dependiendo a criterio de valoración, hasta eso. Es que eso queda a valoración del juez. O sea, es algo antojadizo, ¿verdad? Si el señor amaneció de buenas ese día, ¿Te fue bien? te fue bien. Y si el señor le amaneció malas ese día, te fue mal. Porque yo en algún momento solicité porque estoy pasando una situación y a mí me rechazaron todo. O sea, yo no tuve ningún derecho. Yo no tuve derecho a buscar trabajo por un mes o ese beneficio. No tuve derecho a pago en tractos, solo porque soy abogado, seguro. Seguro como soy abogado, no me enfermo, Exacto, no no pasa tengo, no, no, y situaciones. no tengo derechos. Entonces fue curioso, pero me pasó. Y ahora esta nueva modalidad, ¿verdad? Que establece el nuevo Código Procesal de Familia, que era el fondo para los obligados alimentarios que por alguna razón que pudiesen demostrar que se quedan sin trabajo, pero ese ni siquiera se lo recomiendo porque no hay ni fondos ni mucho menos, entonces esa es una gestión que al final va a resultar en algo negativo, ¿verdad? Ok, licenciado, paréntesis en esa pregunta. Ujú. Supongamos que el juez o la jueza ese día se levantaron con el pie derecho Ujú. y pues te dicen, mira Marcos, mira Alejandro, tienen 2 meses para buscar trabajo. Okay. Cuando yo encuentro el trabajo, ¿esos 2 meses me los cobran o eso ya fue un tiempo No, de por gracia? supuesto que tiene que pagarlos, por supuesto que tiene que pagarlos.
Ya ahí verá cómo lo acomodan ellos en tractos o Ahí en cómo. tractos, a ver cómo se hace de alguna manera, pero bueno, en realidad lo que permite la norma, estamos claros, es hacer el pago en tractos, porque te dan el permiso de trabajo para que busques trabajo. Una vez que tienes trabajo, evidentemente tienes que pagar la cuota del mes que viene, ya que encontraste trabajo, más las que están anteriores, usted hace la solicitud aparte para hacer esos pagos en tractos, por Ok. supuesto, ¿verdad? Porque si no, igual y te firman el apremio, te dieron el permiso, pero están pendientes esas cuotas, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, ahí hay un comentario, no lo vamos a leer en sí todo, pero sí las personas que están aquí pues conectándose lo van a ver de parte de David Medina. Yo no lo conozco, pero David, muchas gracias también por aporte como eso. Tal vez no es una pregunta, pero después sí o recalca ahí lo que es Sí, muchas el gracias. profesionalismo, ¿verdad? Del licenciado Marcos. Gracias a todos los que pues, se conectan ahí, los que han dejado llegar sus preguntas. Yo tengo una pregunta también que por ahí creo que le hicieron o me la llegaron a WhatsApp. Cuando un menor, pues lo crían sus abuelos, Marco, Ujú. ellos pueden abrir o solicitar, discúlpame que lo diga así, solicitar un proceso de pensión alimenticia contra el padre y la madre de ese menor que tienen ellos en ese momento la potestad, los Por abuelos. supuesto. Si ellos tienen si el Patronato Nacional de la Infancia, cuando son niños menores de 12 años, si el Patronato Nacional de la Infancia les otorgó la custodia provisional o definitiva del menor, ellos pueden ir a hacer el proceso porque son los que están legalmente legitimados para solicitar alimentos en favor de los menores, ¿verdad? Entonces podría hacerlo. Entonces, en este caso, podrían, digámoslo así, eh, esos abuelos recibir por un menor que tengan ellos bajo su custodia Por hasta supuesto. 2 pensiones. Es que no sería dos pensiones, lo que sería es que se divide la cuota que se imponga se El divide padre y entre la los dos madre. progenitores, ¿verdad? Igual habría que analizar cada caso en concreto, que ya lo hará el juzgado, ¿verdad? De Ujú. pensiones en su momento, quién tiene mayores posibilidades económicas para pagar más o menos, o si lo divide en partes iguales, ¿verdad? Ya, ya quedará a criterio del juez y con base en las pruebas y en la carga probatoria que se lleva el proceso, ¿verdad? Que se lleva el proceso. Ah, Correcto. ok. Pero sí es posible hacer que los dos padres, los dos progenitores paguen, por supuesto. Son los principales obligados. Ok, no, yo creo que las preguntas, Marco, han estado muy, muy buenas, muy bonitas. Por ahí me decían, hacían una que me llegaba aquí al WhatsApp. Creo que pues ya se había como hecho énfasis un poco al principio, pero te la voy a decir. ¿Cada cuánto? Voy a hacerte dos, una Ujú. principal y luego una encima de esa. ¿No? ¿Cada cuánto puede una parte solicitar aumento? Bueno, recordemos que ya por ley, ya por default, ¿verdad? Por eso ya toda la normativa ha venido eh, indicando que ya tanto la parte, los empleados públicos como los privados, tenemos aumentos automáticos de ley anuales que el sector privado hace rato no tenía y hasta hace poco, y el sector público menos desde pandemia, ¿verdad? Entonces ya esos aumentos se hacen automáticos de ley. Los incidentes de aumento de la cuota alimentaria que usted puede hacer extraordinarios, usted los podría hacer al menos cada 6 o cada año, como le digo, y si hay justificaciones reales, si hay necesidades, si variaran las necesidades del obligado y si variaran las necesidades del beneficiario alimentario, ¿verdad? Cuando me dices de esa forma, justificaciones reales y demás, Marco, Uh -huh. me imagino que sí pasa de que, como decías tú al principio, que hay, digámoslo así, momentos claros donde el juez, pues me imagino que también, por más juez que sea, tiende a notar de que esa persona ya lo quiere hacer muy constante o con una malicia. Es que, a ver, Alejandro, es que eso es fregadísimo, porque vieras que uno quisiera que todos los jueces tuvieran ese criterio, la verdad, o sea, y que ellos lo vieran desde esa manera, porque sí, me han tocado llevar procesos, a mí me ha tocado estar en casos donde he tenido clientes que tienen 13 procesos abiertos de pensión, de aumentos, de modificación de cuota, de violencia doméstica, de violación a las medidas. Bueno, o sea, increíble. Ahorita, de hecho, estoy representando a un señor que le estoy ayudando justamente por un tema donde la progenitora inventó una serie de situaciones ahí que ya demostramos, por eso digo inventó, porque ya se demostró en una sentencia firme que lo dice, una situación de violencia que nunca hubo,
le impusieron medidas a ese señor y producto de las medidas, cada vez de que el chiquito, después de que vivió 9 años con su papá y lo saludaba, lo veían, las audiencias cada vez que llegaban, lo acusaba por una violación a las medidas. Entonces le tenía un proceso penal por 17 violaciones a las medidas. Tenía tiempo esa persona. O sea, imagínense ustedes lo que es una persona que está únicamente esperando ver cómo hacer daño, porque es evidente que es una persona que está esperando hacer daño. Y desgraciadamente los tribunales de justicia tienen la obligación de tramitar. Sí, aunque deje claro el ensañamiento. Exacto, aunque se quede claro que no existe un buen uso de los recursos o un buen uso de la legislación, para decirlo de una manera elegante. Sí, sí. Pero tienen la obligación de investigar, porque si le sucede algo a la señora, claro, fue culpa del juez que no hizo nada, o fue culpa del fiscal. Pero si le sucede algo al señor, no pasa nada, porque no hay masculinicidios, ¿verdad? Entonces. Sí, excelente. Saludo para Liz Angulo, de aquí de Esparza. Gracias por la transmisión. Dice Luigi por aquí. Marco, otra pregunta. ¿Qué se requiere fundamentalmente para solicitar cambio en el régimen de visitas a un régimen cerrado, en donde se establezcan los días en los que yo puedo ver a mis hijos? Sí, se puede establecer, claro. Habría que, se llama hacer una solicitud de una modificación de fallo. Una modificación de la sentencia, porque acuérdese que ya esto, si me está diciendo que hay un régimen de relación familiar como tal, es porque ya hubo una sentencia que así lo estableció. Ya si usted quiere hacerlo de esa manera, puede hacerse también, es solicitar una modificación de fallo e indicar claramente qué días y en qué franja horaria usted va a recoger a los chicos y los va a devolver. Lo que pasa es que esto es un arma de doble filo. Lo que pasa es que las dos opciones es un arma de doble filo. El dejarlo abierto, pasan estas cosas. Y el dejarlo cerrado, si usted no va, lo pueden acusar a usted por incumplimiento también. Si no hay una justificación, ¿verdad? Por supuesto. Eso, qué bonito eso que me decís, Marco, porque tengo una duda y una consulta que me hacía una amistad temprano. Por ejemplo, si yo digo en el régimen de visita, digamos, yo, por ejemplo, digamos, como padre de los menores, un ejemplo, yo peleo el tenerlos sábado y domingo. Correcto. Tengo que meramente llevarme los sábados y domingo, digamos. ¿Qué pasa si un fin de semana no quiero? Es que ahí es donde está el asunto, Alejandro. Es que ya, si usted está haciendo, porque quien está haciendo la solicitud es usted. Recuerde esto, ¿verdad? Si usted está haciendo la solicitud para que usted tenga esa posibilidad, usted sabe de antemano que ese régimen de interrelación familiar va a quedar cerrado a eso. Y si usted no puede, bueno, pues nadie está obligado, ni imposible, por supuesto. Si usted se enferma, si tiene un tema laboral, o si sucede una inundación, un accidente de tránsito que le impidió llegar, pues usted comunica, por supuesto, eso sucede. Pero ya no es nada más el tema de decir, es que qué pereza, o que estoy cansado, no quiero ir. Ya ahí no aplica. O este fin de semana voy para un compartir. Este fin de semana voy a salir con la chiquilla, entonces no. Ahí entonces es como dicen, tiro la pelota y luego me la devuelven a mí. Exactamente. Ahí te podrían acusar también a vos porque vos estás incumpliendo con el régimen. ¿Por qué? Porque entonces usted, a ver, pongámonos del otro lado de la cancha. Yo ahí es donde le digo a la gente que en los procesos yo siempre analizo lo que me afecta para después poder ver lo que me beneficia. Entonces, ¿qué es lo que le puede pasar a esta persona? Que yo ahorita pido esto. Entonces, yo, por ejemplo, a mí, digamos, yo estoy con una pareja, yo tengo los chicos conmigo, mi expareja me solicita que quiere ver los domingos todo el día, pues entonces yo planifico. A mí que me encanta andar en bici, por ejemplo, yo planifico entonces irme todos los domingos a andar en bici. Yo ya tengo un plan hecho, voy para allá, me voy tal día, regreso hasta no sé cuándo, pero resulta que ya llega nada más fulanito y me dice, hey, en la mañana no puedo llegar porque tengo pereza. O sea, me dice la fulanita, entonces, mira, qué pena, pero yo entonces voy a hacer lo mismo que usted podía haber hecho. Voy a levantar toda la información y voy a acusarte por incumplimiento. Porque entonces, okay, también, si vos, vamos a lo mismo, si yo quiero tener derechos, los voy a tener, pero esos derechos vienen con una obligación. Entonces, como decías tú, es un arma de doble filo, correcto. Ok, dice por aquí, para ir cerrando, ya nos quedan unos últimos minutos. Bueno, dice por aquí también un saludo para Viviana, que deja un comentario ahí positivo para usted, licenciado. Doña Carmen Gómez Castro dice, hola chicos, bendiciones, Saludos a Carmen, saludos a... Dice, tengo una gran duda sobre este aspecto. Si un padre ha estado ausente toda la vida del hijo, y ya cuando el hijo es mayor de edad, ese padre quiere pagarle pensión, ese joven está obligado, según la ley, a darle... Cuando el padre solicita que ese hijo le dé pensión, dice, ese joven está obligado, según la ley, a darle pensión a ese padre que nunca estuvo.
Desafortunadamente, Sí, está obligado, porque es el padre. porque es el padre. Pero también ahí es donde uno tendría que demostrar que él durante el tiempo que él fue menor, el padre nunca estuvo y nunca aportó. Ahí sería un tema de probatorio, ¿verdad? Diría uno, ¿qué está Pero solicitando si usted nunca... exactamente, es que, a ver, esas son cosas que hay que entender. O sea, si usted nunca dio el derecho, ¿cómo ahora viene a solicitar ese derecho que usted nunca otorgó? Entonces ya va a quedar muy a criterio del juez, pero si vamos a un tema de justicia, el juez debería decir, mire señor, es que usted durante todos estos años nunca colaboró con su obligación, ¿cómo usted ahora viene a pedir que esa persona cumpla con una obligación que usted nunca tuvo? Aunque no es un excluyente, claramente el juez lo va a tomar en cuenta, pero no es un para excluyente, ¿verdad? valorarlo? Lo va a valorar, pero acuérdense lo que le estoy diciendo, es a criterio del juez, nuevamente, ¿verdad? Ok, en este caso, doña Carmen, muy buena pregunta, muchas gracias. En este caso, Marcos, para seguir sobre la pregunta de doña Carmen Gómez Castro, entonces, ¿puedo yo, como dicen, sacar un as bajo la manga? En decir, bueno, es que claramente él como padre estuvo ausente, conmigo como hijo, pero eso no me asegura a que ya me voy a excluir de no pagar. Puede ser que termine pagando. Exactamente. O sea, no es un exonerante porque no es un exonerante, ¿verdad? O sea, hay que demostrarlo documentalmente y testimonialmente que el señor nunca le colaboró al muchacho, por supuesto. Pero recuerden que si el señor tiene un tema de salud que le impide laborar, tiene un tema de necesidad serio, ya queda a criterio del juzgado, ¿verdad? El juzgador ahí ya sería el juez con la prueba que se aporte y lo que se traiga al proceso, porque en realidad el señor tendría derecho a solicitarla, ¿verdad? Claro, De que así está como lo legitimado, tiene está el hijo. legitimado. Así como lo tiene el hijo, Es digamos, sí. viceversa. Porque si todavía, digamos, si él tiene ahorita, tiene 18 años, por ejemplo, ¿qué haría yo? A mí, como dicen, para un malo, malo y medio. Nunca me ayudó hasta los 18 años, pero ahora como tengo 18 años, ahora sí me quiere pegar él a mí. Muy fácil. Voy y me matriculo en un cursito en el INA o me matriculo en un cursito de algo y le pego la pensión porque yo estoy estudiando. Y todavía tengo derecho hasta los los 25 si 25 estoy años. estudiando. Sí, Así ahí de como sencillo. dicen. Una por otra. Ok, dice por aquí, Marco, otra pregunta. Dice, cada vez que la madre pide aumento de pensión, lo que se hace es una audiencia de conciliación. Y en ese caso le piden a uno prácticamente que concilie, porque si no se va a juicio. Y ahí le designan una pensión. Entonces no le queda a uno más que conciliar. Bueno, es que justamente, Alejandro, es lo que yo te decía ahora al inicio, de ir sin abogado a las audiencias. Yo le digo, y ahí está, bueno, ahí está doña Rita, que hace poquito fuimos a una audiencia, y le agradezco ahí la conexión, ¿verdad? A la transmisión, que le ayudé con su sobrino, y él ya había pasado por eso, había ido a una audiencia anterior, él había ido solo, le rebajaron la cuota alimentaria a un muchacho universitario, porque pusieron una cuota, no voy a entrar en detalles por profesionalismo, pero Sí. risoria, o sea, ridícula. El señor nunca le ha ayudado en la vida y le rebajaron la cuota, está estudiando, tiene un tema ahí complicado y ahora todavía viene, tras de que se le hace la rebaja una vez porque fue solo, ahora viene y le solicita un incidente de exclusión, o sea, para que le dejen de dar pensión a su hijo. ¿Por qué? Porque resulta que perdió una materia en la universidad. Sí, está bien. El mayor de edad está obligado a llevar una carga académica, pero es algo que, como yo siempre he dicho, y lo dijeron los tribunales y nos dieron la razón en este proceso. No está escrito en piedra. Resulta que no era una materia, era la materia. O sea, que estamos hablando de que de 31 estudiantes pasaron 3. Es el curso más duro de la carrera. Entonces, vea usted lo que son las cosas. El señor se estaba agarrando de un tema y aparte que el muchacho estaba pasando por un tema familiar, emocional y psicológico muy fuerte, que igualmente por secreto profesional y de más respeto no voy a entrar a ahondar, pero logramos demostrar, obviamente, con sabiduría, y perdónenme la expresión, con espuela, porque uno también sabe por dónde entrar, Sí. con fundamentos jurídicos, de hechos y de derecho, que no es algo que fuera únicamente antojadizo porque el muchacho fue vago. ¿Me explico? O sea, sino que hubieron situaciones que lo llevaron a que todo esto se diera con el haber perdido esa materia como tal. Y entonces, más bien, es como les digo, por eso hay que analizar muy bien y que esto va a crear generalmente a criterio de los jueces, porque los temas estos se la traen, es muy complicado. O sea, en familia, en pensiones no hay nada escrito en piedra.
siempre va a ser a criterio del juez, pero recuerden esto siempre, nunca vayan solos a las audiencias. Esta vez él fue conmigo. Si él hubiera ido solo, en este momento ese muchacho hubiera quedado sin pensión. Él hubiera quedado sin pensión. Y ellos lo saben, y por eso doña Rita ahora estaba agradeciendo, porque ella sabe claramente que la intención del señor era quitarle la pensión al muchacho. La pensión. O sea, él estaba, como decimos, ceñido. Sí, está ceñido. No, y sigue ceñido. Más bien ahí, el colega ahí, hasta amenazando ahí cosas y todo. Y al final hasta le llamé la atención yo ahí con la jueza, porque hay cosas ridículas más bien de que se podía estar exponiendo a un enriquecimiento ilegítimo con una cuota alimentaria, que más bien se la rebajaron y que es una suma ridícula. Más bien le dije yo que eso era una falta de respeto y de todo, ¿verdad? Antiprofesional y demás, le dije ahí, con toda la diplomacia del mundo, pero bueno, sí. de todo hay, ¿verdad? Sí, bueno, Marco, para ir cerrando, doña Vivian Moya nos hace una pregunta, saludos a doña Vivian ahí. Con la nueva ley a los 65 años ya no se les puede firmar y se atiende a eso para no depositar. ¿Qué se puede hacer en ese caso para cobrar? Es que desgraciadamente ya es un tema de ley, ¿verdad? O sea, ya después de los 65 años no hay posibilidad de apremio. Si la ley dice eso. Usted puede firmar para conservar el derecho y si hay bienes, ya hablamos, ¿verdad? De esa parte, si hay bienes de ahí puede ya posibilitar presentarla en ejecución. Pero en el tema de depósito económico, de ahí ya es un tema porque que es ley. No, ya ahorita, ya ahí el tema es que, como te digo, habría que ver qué pasó con el papá, o sea, porque, si es una persona de 65 años, pues ya también ya es un adulto mayor, entonces eventualmente ya no aplicaría el tema de la premio, ¿verdad? Ya no, ok. Bueno, Marco, creo que poco tiempo para muchas preguntas, estuvo muy lindo, de verdad que sí, gente, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Quisiéramos continuar aquí, pero bueno, como todo, ¿verdad? Todo hay un orden, todo hay un inicio y un final. Nosotros en este momento estamos llegando hasta el final de esta transmisión, de este podcast, de este programa, tema pensiones alimenticias. Mi nombre es Alejandro Jesús. Licenciado Marco, de mi parte, muchas gracias de verdad por sus preguntas que ustedes hicieron, tal vez de dudas que también yo tenía, ¿verdad, Marco? Claro. Y gracias de verdad, que Dios los bendiga de mi parte, gracias por conectarse, por participar, por el respeto, por los comentarios y la paciencia, ¿verdad?, de ir contestando una a una. Le doy el pase a mi amigo Marco Campos. Bueno, igualmente a vos, muy agradecido por haber venido a acompañarme en este primer programa que hicimos hoy, ¿verdad? Que ojalá sea el principio de muchos más para poder seguir compartiendo con ustedes desde sus casas. Para mí un gusto, un honor, la verdad, y un placer poder devolverle a la sociedad un poquito de lo que me ha regalado al convertirme en profesional en Derecho. Siempre será un gusto poder atender sus consultas. Como lo vieron, ahí están en redes sociales, me pueden contactar, ahí está mi número telefónico, mis correos electrónicos. Igual si gustan contactarme es el 88 86 51 17, con mucho gusto les puedo atender. Programamos una consulta ya sea de manera virtual o de manera presencial. Tiene un costo, por supuesto, porque ya es asesoría profesional como tal, y pues con mucho gusto les puedo asesorar y las preguntas que tengan de consultas a futuro, pues me las pueden hacer llegar por acá, igualmente ahí se las vamos respondiendo una por una. Gracias por la paciencia, gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga siempre y estamos en contacto. Hasta la próxima si Dios quiere. Y nos vemos, buenas noches. Buenas noches.